Tú crees que el tiempo avanza, que fluye, que empuja todo desde el pasado hacia el futuro como una corriente invisible e inevitable. Pero dime algo. ¿Alguna vez has visto ese flujo? ¿Puedes señalar dónde está? ¿O simplemente lo das por hecho porque todo a tu alrededor cambia? Si el tiempo realmente fuera una fuerza que arrastra los eventos hacia adelante, ¿por qué las ecuaciones más profundas de la física no parecen saber cuál es el futuro y cuál es el pasado? Antes de seguir, escribe en los comentarios qué crees que es el tiempo realmente. Y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Porque lo que estás a punto de descubrir podría incomodarte. Estás convencido de que el pasado está fijo y el futuro abierto. Que una causa siempre ocurre antes que su efecto. Que romper es natural y recomponer es imposible. Pero cuando afirmas eso, ¿estás describiendo una ley fundamental del universo o solo tu experiencia cotidiana? ¿Y si esa certeza que sientes no fuera conocimiento, sino costumbre? ¿Y si la dirección del tiempo no estuviera escrita en la estructura básica de la realidad, sino solo en la forma en que tu cerebro ordena los recuerdos? Te han enseñado que el tiempo corre, porque así funciona el mundo. Pero eso no es una explicación, es una repetición. Si el tiempo fluye, ¿qué lo mueve? Si tiene dirección, ¿qué la define? Y aquí comienza la grieta. Cuando miramos las leyes fundamentales, no encontramos esa flecha inscrita con tinta cósmica. Encontramos algo inquietante, algo casi perturbador. Las ecuaciones funcionan incluso si el tiempo va al revés. Y si eso es cierto, entonces tal vez nunca entendiste realmente lo que significa que el tiempo avance. Miras un vaso caer al suelo. Se rompe. Los fragmentos se dispersan. Nadie se sorprende. Eso es normal. Ahora imagina que los pedazos comienzan a vibrar, deslizarse, reunirse con precisión perfecta hasta reconstruir el vaso intacto y verlo elevarse de nuevo a la mesa. Te parecería absurdo. Dirías que eso viola las leyes de la física. Pero, ¿cuáles leyes exactamente? Cuando afirmas que algo es imposible porque el tiempo va hacia adelante, ¿estás invocando una ecuación o solo tu intuición reforzada por costumbre? En la vida cotidiana, todo parece confirmar que el tiempo tiene dirección. Envejecemos, la leche se agria, el hielo se derrite y no se recompone solo. Pero observa con cuidado. Estas son descripciones de procesos complejos, no explicaciones de por qué deben ocurrir en un solo sentido. Decir el tiempo avanza no explica por qué el vaso no se recompone, simplemente le pone un nombre al misterio. Es como decir que algo cae porque existe la gravedad, sin entender qué es realmente esa gravedad. El pasado parece sólido, fijo, inmutable. El futuro parece abierto, incierto. Esa asimetría psicológica es tan fuerte que la confundimos con una propiedad básica del universo. Pero pregúntate, ¿las leyes fundamentales contienen una cláusula que diga prohibido regresar al pasado? ¿Hay un término matemático que impida que los movimientos ocurran en sentido inverso? La mayoría de las veces no. Las ecuaciones describen relaciones entre estados, no una flecha marcada en rojo que señale obligatoriamente hacia adelante. Incluso la idea de causa y efecto parece obvia. Primero ocurre la causa, después el efecto. Pero cuando los físicos escriben las ecuaciones del movimiento o de la mecánica cuántica, no insertan una etiqueta que diga esto es causa y esto es consecuencia. Las ecuaciones conectan estados en el tiempo y funcionan tanto si recorres la secuencia hacia adelante como hacia atrás. Entonces, ¿de dónde sale esa sensación de que el futuro está prohibido y el pasado sellado? Lo que llamas dirección del tiempo podría ser solo el comportamiento colectivo de enormes cantidades de partículas interactuando. El vaso roto no es una ley fundamental, es el resultado estadístico de millones de átomos moviéndose de formas más probables que otras.
Pero eso todavía no es una explicación completa. Solo revela una grieta. Tal vez la irreversibilidad que ves no esté escrita en la base de la realidad, sino que emerja de algo más profundo. Y si es así, tu intuición cotidiana no está equivocada, pero tampoco está diciendo toda la verdad. Imagina ahora algo mucho más simple que un vaso rompiéndose. Visualiza dos bolas de billar chocando sobre una mesa perfectamente lisa. Una golpea a la otra, intercambian velocidad y se separan. Es una escena limpia, casi elegante. Ahora haz algo mentalmente. Reproduce ese mismo evento hacia atrás. La segunda bola regresa, impacta a la primera, y ambas recuperan exactamente sus trayectorias originales. Pregunta honesta. ¿Hay algo en esa secuencia invertida que parezca físicamente imposible? Si no supieras que el vídeo está al revés, probablemente no notarías nada extraño. Las trayectorias siguen siendo coherentes. Las velocidades siguen obedeciendo las mismas relaciones. Las leyes del movimiento funcionan igual. No aparece ninguna señal luminosa que diga «prohibido invertir». El choque tiene sentido en ambos sentidos. Entonces, ¿dónde está la supuesta flecha del tiempo en ese nivel? Ahora contrasta esa escena con el vaso estallando contra el suelo. Reproduce mentalmente la versión invertida. Los fragmentos vibran, se elevan, encajan con precisión microscópica. El vidrio recupera su forma intacta y el vaso salta de regreso a la mesa. Aquí sí sientes rechazo inmediato. Aquí sí algo parece profundamente incorrecto. ¿Pero qué cambió realmente? Las partículas siguen obedeciendo las mismas leyes básicas que en el caso de las bolas. La diferencia no está en las ecuaciones fundamentales que gobiernan cada átomo. En ambos casos, las interacciones microscópicas obedecen las mismas reglas reversibles. Lo que cambió fue la complejidad. En el choque simple hay pocos grados de libertad, pocas variables, pocos movimientos posibles. En el vaso roto hay millones de partículas interactuando simultáneamente. La escena invertida no viola una ley fundamental, simplemente representa una configuración extremadamente improbable. Y aquí aparece la grieta decisiva. Si las leyes microscópicas permiten la reversión, entonces la irreversibilidad que experimentas no está en la base matemática del universo. Está en la estadística de sistemas con enormes cantidades de componentes. El universo no prohíbe que el vaso se recomponga. Solo hace que sea absurdamente improbable. Y eso no es lo mismo que imposible. Ahora la pregunta ya no es si el tiempo puede invertirse en una ecuación. La pregunta es más inquietante. Si en el nivel más profundo las leyes no distinguen pasado y futuro, ¿de dónde surge esa diferencia tan rígida que gobierna tu experiencia diaria? Si la flecha no está en las reglas básicas, entonces tiene que emerger de otra parte. Y eso significa que lo que llamas flujo del tiempo podría no ser fundamental, sino una consecuencia colectiva que apenas comenzamos a entender. La primera capa de la explicación es incómoda, pero clara. Muchas de las leyes fundamentales de la física son reversibles en el tiempo. Eso significa que si tomas las ecuaciones y reemplazas el tiempo por su versión invertida, siguen funcionando. No colapsan. No se contradicen. Describen trayectorias posibles tanto hacia adelante como hacia atrás. La mecánica clásica ya insinuaba esto, pero es en la mecánica cuántica donde la simetría se vuelve aún más evidente. Las reglas básicas no contienen una flecha incrustada, contienen relaciones. A esta propiedad se le llama simetría temporal, o T-simetría. En términos simples, significa que las ecuaciones no distinguen de forma privilegiada entre pasado y futuro. Si conoces el estado de un sistema en un instante dado, las mismas leyes permiten calcular su evolución hacia adelante o reconstruir su estado anterior. No hay un término oculto que diga solo avanzar. En el nivel microscópico, la estructura matemática es esencialmente indiferente a la dirección temporal.
Pero entonces aparece un detalle que parece aún más perturbador. En la formulación de la electrodinámica cuántica, el físico Richard Feynman mostró que ciertas soluciones matemáticas podían interpretarse de una manera sorprendente. Una antipartícula puede describirse como la misma partícula moviéndose hacia atrás en el tiempo. No es poesía, es una interpretación coherente de las ecuaciones. En los llamados diagramas de Feynman, una línea que va en sentido temporal inverso puede representar una antipartícula. Eso no significa que veamos electrones viajando hacia ayer en nuestra vida diaria. No implica máquinas del tiempo ni retrocesos macroscópicos. Significa algo más sutil y más profundo. La matemática fundamental permite describir procesos como si ciertas entidades se propagaran en dirección temporal opuesta. La distinción rígida entre adelante y atrás se vuelve menos absoluta de lo que la intuición sugiere. La flecha empieza a desdibujarse. Hasta aquí hemos corregido un error importante: la idea de que la física ordena que el tiempo fluya. No. Las ecuaciones básicas no imponen esa dirección de forma explícita. Pero esta primera capa no lo explica todo, porque seguimos enfrentando el hecho brutal de nuestra experiencia. Los vasos se rompen y no se recomponen. Envejecemos. Recordamos el pasado. La reversibilidad microscópica es real, pero no cancela la irreversibilidad macroscópica. Entonces, ¿cómo se conectan estos dos niveles? La respuesta comienza a insinuarse en la diferencia entre pocos y muchos. Entre sistemas simples y sistemas con innumerables grados de libertad. Las leyes fundamentales pueden ser reversibles, pero cuando millones de partículas interactúan, el comportamiento colectivo adquiere una estructura estadística. La dirección del tiempo que experimentamos no parece surgir de una orden directa de las ecuaciones, sino del modo en que enormes cantidades de estados posibles se distribuyen. Y esa transición, de ley a estadística, es el siguiente peldaño que debemos subir. Aquí es donde el sentido común se rompe de verdad. No es que el tiempo cree desorden. Eso es solo una frase bonita que suena a explicación. Lo que realmente ocurre es al revés. El desorden es estadísticamente más probable, y esa probabilidad masiva es lo que fabrica la flecha que llamas tiempo. Cuando un vaso se rompe, no aparece una nueva ley. Solo se abren demasiadas maneras posibles de estar roto, y casi ninguna manera de volver a estar intacto. El universo no empuja, simplemente cae hacia lo más probable. Para entenderlo sin magia, separa dos niveles, lo microscópico y lo macroscópico. Un estado microscópico es la posición y velocidad exacta de cada partícula. Un estado macroscópico es lo que ves: vaso intacto, vaso roto, agua caliente, agua fría. Lo macroscópico puede corresponder a una cantidad gigantesca de estados microscópicos distintos. Y ahí está la trampa. Vaso roto no es un estado, es un océano de configuraciones posibles. Vaso intacto es una isla diminuta. Eso es entropía. No como una sustancia mística, sino como una medida de cuántas configuraciones microscópicas producen el mismo aspecto macroscópico. Alta entropía significa muchísimas maneras de verse así. Baja entropía significa poquísimas. Entonces la segunda ley de la termodinámica deja de sonar como un mandato moral del universo y se revela como una estadística brutal. Los sistemas tienden a evolucionar hacia macroestados que pueden realizarse de más formas. No porque el tiempo los arrastre, sino porque hay abrumadoramente más caminos hacia ahí. Y aquí ocurre la inversión obligatoria. No es que el tiempo tenga dirección y por eso la entropía aumenta. Es que la entropía aumenta de forma estadística y por eso percibimos una dirección temporal. El flujo que sientes no es una propiedad primaria del mundo. Es el efecto emergente de un universo que se mueve desde regiones raras y ordenadas hacia regiones comunes y desordenadas. La irreversibilidad cotidiana no está escondida en las ecuaciones microscópicas.
está en la aritmética imposible de revertir millones de variables a la vez. Por eso el choque de dos bolas puede verse hacia atrás sin delatarse. Hay pocos grados de libertad, pocas variables, y el conjunto de posibilidades no explota. Pero en un vaso rompiéndose, cada fragmento abre rutas nuevas, cada vibración añade ramificaciones, cada interacción multiplica el número de microestados compatibles con roto. El sistema se dispersa por el espacio de posibilidades, y para volver, tendría que encontrar una trayectoria específica y absurdamente precisa entre trillones de opciones. No está prohibido, está enterrado bajo la probabilidad. Y esa es la parte más inquietante. Tu experiencia de tiempo quizás sea, en el fondo, una consecuencia estadística. Ahora la idea se vuelve más grande que un vaso o dos bolas. Si las leyes fundamentales son casi simétricas en el tiempo, entonces la flecha que sentimos no es un motor del universo, es un patrón emergente. Y eso significa que pasado y futuro no están separados por una pared ontológica, sino por una asimetría estadística enorme. Lo que llamas antes y después podría ser, en cierto sentido, la forma en que sistemas complejos se desplazan desde estados extremadamente raros hacia estados inmensamente comunes. El tiempo, como lo vives, podría ser el nombre que le das a esa tendencia. Pero entonces aparece una pregunta que ya no puedes esquivar. Si la entropía tiende a aumentar, ¿por qué alguna vez estuvo baja? La explicación estadística funciona para decirte hacia dónde van las cosas, pero no te dice por qué el universo empezó en una condición tan ordenada, tan improbable. Y ahí la física se vuelve honestamente incómoda. Entendemos bien la reversibilidad microscópica y entendemos bien cómo la irreversibilidad emerge por entropía. Pero no tenemos una respuesta completa para la condición inicial de baja entropía del universo. Sabemos describir la flecha. No sabemos del todo por qué apunta en esa dirección desde el principio. Y para que no te aferres a un escape fácil, hay otro matiz crucial. Existen pequeñas violaciones de simetría temporal en ciertas interacciones, especialmente en el ámbito de las interacciones débiles. Pero incluso ahí, el consenso es claro en lo importante para esta historia. Esas violaciones no explican la flecha termodinámica que domina tu vida cotidiana. No son la razón por la que un vaso no se recompone, o por la que recuerdas el pasado y no el futuro. La gran flecha que gobierna tu experiencia sigue viniendo, principalmente, de la estadística y de condiciones macroscópicas, no de un mandato microscópico simple. Vuelve a la pregunta inicial, pero ahora sin refugios. Si el tiempo fluye de manera fundamental, ¿por qué las ecuaciones más básicas no se enteran? ¿Por qué pueden funcionar casi igual cuando inviertes el signo del tiempo? Lo que parecía una verdad evidente, pasado fijo, futuro abierto, empieza a verse como un efecto secundario. No porque tu experiencia sea falsa, sino porque quizá estás confundiendo una regularidad macroscópica con una ley primaria. Y eso cambia el peso de todo. La flecha que sientes podría no ser un componente del universo, sino un resultado. Entonces la interpretación de Feynman deja de sonar como una curiosidad y se convierte en una advertencia. Si una antipartícula puede describirse matemáticamente como una partícula moviéndose hacia atrás en el tiempo dentro de esa formulación, significa que la distinción hacia adelante y hacia atrás no es tan sagrada como tu intuición supone. No te está prometiendo viajes temporales, te está mostrando algo más frío. La estructura matemática tolera lecturas que tu mente rechaza. Y si el fundamento no privilegia una dirección, el flujo empieza a parecer una historia que contamos para ordenar lo que vemos. Al final, lo perturbador no es que se haya probado que el tiempo no existe. Eso sería una salida fácil. Lo perturbador es que la física te obliga a aceptar una idea más extraña. Lo que vives como una flecha inevitable podría nacer de estadística, entropía y condiciones iniciales que aún no entendemos del todo. La realidad no se acomoda a tu sensación interna de causa,
avance y destino. Es más coherente, sí, pero también más indiferente. Y cuando entiendes eso, el mundo cotidiano, un vaso que se rompe, una memoria que se fija, un futuro que parece venir, deja de ser obvio. Se vuelve un síntoma de algo más profundo que apenas alcanzas a ver.